tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a esta tercera y última jornada de Construyendo Conecta Educar de este año, en el cual ya nos ponen tierra derecha del gran evento que tendremos los días 4, 5 y 6 de enero del 2022. Mi nombre es Macarena Morales y los voy a acompañar para que reflexionemos junto a destacados expositores sobre las habilidades que demanda la nueva empleabilidad. No es secreto para nadie que la era digital ha generado un cambio en el empleo y las competencias necesarias para desempeñarse en él. Adicionalmente, la crisis sanitaria produjo un aceleramiento en la necesidad de aplicar competencias digitales a nuestro día a día y dejó también de manifiesto las importantes brechas que existen en la adquisición de ellas. Estos y otros temas abordaremos hoy desde la mirada de distintos representantes del ámbito público y también privado. Vamos a comenzar ya. Nos acompaña Fernando Rojas, decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, quien va a abordar esta temática desde la visión de esta casa de estudios. Fernando, buenos días, bienvenido. Buenos días, Macarena, muchas gracias por la invitación y a todos por estar acá. Cuando hablamos del futuro del trabajo, enfrentamos grandes desafíos, tanto para las personas como para las empresas y la sociedad en su conjunto. Cuando miramos también que Chile, Estados Unidos y otros países están en forma constante presentando una disminución en la productividad de los trabajadores, aparece la pregunta de qué hacer al respecto. Tres tendencias que yo quisiera destacar al respecto. La primera es que en el contexto actual y de futuro, las competencias técnicas súper relevantes no son suficientes. Luego aparece la necesidad de las competencias adaptativas, colaboración, trabajo en equipo, comunicación, creatividad. Una segunda tendencia que aparece muy importante es que las personas ya no nos desempeñamos toda nuestra vida, ni 10, 20, 40 años, en la misma empresa o en la misma posición, sino que aparece una dinámica de cambio permanente y por tanto la necesidad de seguirnos educando o reentrenarnos mientras estamos avanzando en nuestra trayectoria laboral. Y eso presenta desafíos tanto para las empresas como para las universidades y un trabajo de alianzas en esa dimensión. Y por último, algo que ha sido acelerado por la pandemia, que tiene que ver con la globalización. Cómo hemos visto que uno ya puede trabajar desde un lugar físico para otra ciudad o incluso para otros países. Esa tendencia, por tanto, va a ser algo que transforma el futuro del mundo del trabajo. Es, por tanto, estas tres tendencias algunos de los elementos que tenemos que enfrentar en el futuro del trabajo o los desafíos asociados. Bien, pues interesante reflexión para iniciar nuestra tercera jornada de encuentros. Pronto nos vemos en el panel. Muchas gracias, Macarena. Y nosotros vamos a seguir avanzando para hablar sobre esta y otras visiones. La reducción de la brecha digital es una tarea conjunta de toda la sociedad. Gobierno, sociedad civil y empresas deben trabajar en conjunto para que todos podamos disfrutar de los beneficios de la tecnología. Así como la UDD, quien también ha impulsado cambios en la educación, es Telefónica Movistar, con sus programas gratuitos de capacitación online en alianza con instituciones público-privadas. Vamos también a prepararnos para hablar sobre este tema y vamos a saludar, se encuentra junto a nosotros Olga Alarcón, directora de Fundación Telefónica Movistar. Bienvenida, Olga. Muchas gracias, Macarena. Gusto. La era digital impacta nuestras sociedades y economías en todo el mundo a una velocidad vertiginosa. Probablemente ningún aspecto de nuestras vidas quedará sin verse afectado por ella y desde luego la educación no es una excepción. A medida que el mercado laboral se transforma radicalmente, comenzamos a ver un desajuste entre la demanda del mercado y la oferta educativa. Esto nos indica que la educación no puede estar separada de la revolución digital. ¿Estamos preparados en términos de formación para la era digital? ¿Estamos dando los pasos necesarios para participar en este nuevo paradigma? Estas son dos preguntas fundamentales para abordar uno de los retos más urgentes para nuestra sociedad actual y las futuras: la transformación de la fuerza del trabajo y la adaptación de los sistemas educativos a las competencias digitales necesarias para formar parte activa en esta nueva era. Esta situación nos debe llevar a actuar con urgencia para, por un lado, adecuar la educación formal a la demanda cambiante del mercado, pero por otro lado también cómo se están preparando los trabajadores que están a la vanguardia de sus respectivos roles. Durante la próxima década se necesitarán profesionales capacitados en todos los trabajos.
Estamos a tiempo, por lo tanto, de fomentar la educación tecnológica de las nuevas generaciones, quienes de este modo tendrán la oportunidad de integrarse de buena manera al mundo laboral. ¿Cómo enfrentamos estos retos en Fundación Telefónica Movistar? Nosotros enfrentamos el reto de la oferta y la demanda de los desafíos educativos con un doble enfoque. Por un lado, hemos creado un programa destinado a toda la sociedad para que se adapte mejor a las necesidades del mercado, siendo pocas las iniciativas que tienen impacto tan importante como Conecta Empleo y sus cursos MOOC en competencias digitales. También hemos creado en el área de empleabilidad nuestra plataforma Orientador Profesional Virtual, un chatbot que utiliza inteligencia artificial. Te ayuda a descubrir cuáles son los perfiles digitales más buscados, así como las habilidades deseadas del mercado, enseñándote además cómo acceder a los mejores cursos online del mundo para prepararte en las habilidades más demandadas. La educación ya no es algo que se haga en una institución específica durante un periodo determinado para obtener una certificación. Hoy es un viaje de aprendizaje permanente en el que los conocimientos prácticos pueden ser más relevantes que las cualificaciones tradicionales. Muchísimas gracias, Olga, por tus palabras. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba. Sin duda son las alianzas y los proyectos generados los que se transforman en una gran oportunidad para enfrentar los desafíos justamente de la transformación digital. Para continuar, queremos compartir junto a ustedes la reflexión del ministro del Trabajo y Previsión Social, Patricio Melero, quien quiso compartir con nosotros las siguientes palabras. Muchas gracias, Macarena, y parto por saludar a la Universidad del Desarrollo y sin duda a Fundación Telefónica por esta excelente iniciativa de buscar por dónde tienen que ir las habilidades y el desarrollo laboral. Obviamente para el Ministerio del Trabajo esta es una misión fundamental. Siempre estamos revisando cuáles son las habilidades, cuáles son las competencias que debemos poner a disposición de nuestros trabajadores y trabajadoras. Y a través del CENSE y a través de Chile Valora son las dos instituciones a través de las cuales certificamos competencias, entregamos capacitación, aprovechamos las franquicias tributarias que hay en esa dirección. Pero hoy día, dado la exposición anterior que ha hecho Angélica Alarcón, directora de la Fundación Telefónica, concentrarme en el tema digital. Y en esto me surgen algunos comentarios. El primero de ellos es que sin duda la pandemia impactó al mundo entero y en todo lo negativo también surgieron algunos elementos positivos. Y quizás el más importante es que dejó en evidencia la realidad que pensábamos hacia futuro en el trabajo, adelantándonos en el tiempo, y nos hizo incorporarnos fuertemente en la necesidad de capacitar y formarnos mejor en todo lo que es los talentos digitales. Talento digital, y tenemos una institución hoy día que significa una acción de cooperación conjunta entre el Ministerio del Trabajo y distintos organismos del sector privado, en la dirección justamente de preparar a nuestros compatriotas en los talentos necesarios para enfrentar los desafíos futuros. Las cifras nos señalan que en Chile tenemos cerca de un 25% de déficit de capacidades técnicas para que nuestros trabajadores puedan incorporarse al área digital con todas las competencias necesarias. Ya se estima, según Microsoft, que hacia el año 2050 se van a requerir del orden de 750.000 profesionales y técnicos en esta área. Y a nivel mundial se habla de más de 10 millones de personas. Talento digital, capacidad digital, entendimiento de los procesos digitales surgieron con mayor fuerza, que duda cabe, a propósito de la pandemia. Y por eso que también no podíamos quedarnos atrás y lanzamos hace poco un nuevo ciclo de 1.350 becas justamente para preparar tanto en el área de lo que es el talento digital en la programación como también en el diseño y poder de esta manera seguir avanzando. Confirmando algunas cifras para justamente este saludo breve, pero que no quiero dejar de incorporar algunas ideas fuerza. El Banco Interamericano del Desarrollo nos señala que, comillas,
aunque nos cueste reconocerlo, el lado positivo de la pandemia nos obligó a ser resilientes e incrementó las ganas de innovar. Bueno, esto en nuestro país está muy latente. En la fuerza de trabajo tenemos hoy día un 30% de informalidad, que no necesariamente es estrictamente negativa la informalidad, cuando detrás de ella hay un innovador. Y esos innovadores son justamente a quienes hemos estado dirigiendo mucho de las competencias de alfabetización digital y de programas para que puedan incorporarse al mundo del trabajo. En este contexto, lo decía recién, en Chile, la Fundación Chile estima que ya existe un 25% de déficit de trabajadores en el sector digital, frente a un crecimiento del número de empresas de servicios informáticos de un 110% y un capital humano en este ámbito de 61%. Similares estadísticas tiene Microsoft, con proyecciones de creación de empleo en áreas tecnológicas y de software que superan los 790.000 puestos para el año 2050. Así entonces, poder centrar lo que ha sido esta convocatoria que hace la Universidad del Desarrollo y Telefónica en justamente buscar las habilidades para el desarrollo, me parece que este énfasis en lo digital está muy bien puesto. Y desde el Ministerio del Trabajo y desde el Estado, justamente a través de iniciativas como Talento Digital, el CENSE, estamos colaborando en esa dirección. Muchas felicidades nuevamente y éxito en este programa. Agradecemos que haya querido estar presente hoy junto a nosotros al ministro Melero. Pero vamos a seguir con nuestra agenda y vamos a dar paso al último segmento del día, donde estaremos junto a un importante y destacadísimo panel. Pero vamos a dejar, ya lo tenemos acá, como anfitrión a Fernando Rojas, decano de la Universidad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, quien va a moderar esta conversación. El espacio es de ustedes. Muchas gracias, Macarena, y gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy día en este interesante panel. Quiero partir presentando a quienes nos acompañan hoy día. En primer lugar, a Paz Ovalle, directora de la Asociación Chilena de Seguridad, consejera SOFOFA y Headhunter con una gran trayectoria. Gracias, Paz, por acompañarnos. Gracias a ti, Fernando, y a la Universidad del Desarrollo por invitarme, también a Telefónica. Muchas gracias. Muchas gracias. También nos acompaña Claudio Muñoz, Past President de ICARE y presidente de Aguas Andinas. Gracias, Claudio, por estar acá. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Y por último nos acompaña María Paz Gillet, fundadora de Joycar, empresa tecnológica hoy día ya en varios países. Gracias, María Paz, por estar con nosotros. Gracias, Fernando, y excelente el tema de conversación. Muchas gracias. Así que comenzamos con esto, nuestra conversación sobre los desafíos del mundo del trabajo. Bueno, quisiera partir contigo, María Paz, haciéndote algunas preguntas. Ustedes participan en una empresa hoy día multinacional, un emprendimiento tecnológico que está en varios países. ¿Cuáles ves tú que son las competencias que se requieren en los jóvenes o los profesionales jóvenes en este mundo digital y qué ven ustedes como desafíos en esa dimensión? Perfecto. Bueno, primero comentar que efectivamente Joycar es una startup que nació el año 2014, es de tecnología, IoT, Internet de las Cosas, y obviamente las startups nacen en el fondo creando soluciones nuevas, y para nosotros las startups es mucho más fácil captar en el fondo y reclutar personas que quieran, digamos, trabajar en este tipo de empresa. Y también tenemos claro el propósito de estar siempre reclutando personas y poderlas acompañar en el proceso de aprender. Un poco lo conversábamos antes de entrar al set, de que la automatización hoy día es el principal desafío que tiene el mundo laboral, ¿ya? Porque se podría decir, bueno, pero ¿qué ha cambiado? Si antes la revolución industrial también existía esto, oye, la máquina va a reemplazar mi trabajo y todo eso, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es lo que ha cambiado ahora en los últimos 5 años? Es que en el fondo el poder de la computación ha permitido procesar mucho más rápido que hace 50 años, en el fondo, todos los temas de los algoritmos de inteligencia artificial, y eso ha hecho que en el fondo la automatización que se va a dar de aquí al 2030 sea sin duda va a tener un impacto gigante en la forma como trabajamos. No se van a eliminar trabajos, pero sí van a cambiar los trabajos. Y frente a tu pregunta, en la startup tenemos muy claro que, de hecho, la definición de startup es laboratorio constante. Así como uno pivotea las ideas, pivotea en el fondo el propósito de la compañía al principio, en etapa temprana, también
las culturas de las startups es pivotear siempre el cómo tu equipo en el fondo está haciendo el trabajo, cómo mejorar la cultura, cómo reclutar mejor y todos los días nos desafiamos en eso, porque obviamente ustedes comprenderán que el tema de contratar desarrolladores no es solo propio de las startups de tecnología, sino, así que un poco para concluir, el mayor desafío que tenemos nosotros, y yo creo que varias compañías, es la de acompañar el proceso de transición de un trabajo a que va a ser mucho más automatizado, y tenemos la suerte que somos legacy-less, o no tenemos ese pasivo, que hoy día es como un pasivo, y nos permite hacerlo a una velocidad mucho más rápida que muchos incumbentes que si bien son súper grandes y todo, pero les cuesta moverse como lo podemos hacer nosotros. Así que en resumen, agilidad y reclutar personas que quieran esa transformación. Gracias, Maribel, súper interesante, y el desafío efectivamente de agilidad y ritmo de transformación es algo que sin duda las empresas jóvenes quizás tienen alguna ventaja. De hecho, hoy día se dice que no son las empresas más grandes las que les va mejor, sino las más ágiles, las más rápidas. En ese contexto, Claudio, me gustaría preguntarte, ¿cómo ves tú que las empresas están preparadas para enfrentar el proceso de transformación? ¿Cuáles son las claves? ¿Qué es lo que implica la transformación? ¿Cómo la están viviendo? A mí me parece, Fernando, que la transformación de las empresas, de toda organización, del mundo del trabajo, en definitiva, es un tema central hoy. Si nos acordamos, antes de la pandemia, hablábamos con fuerza de la transformación digital, de la revolución digital. Y uno de los aspectos que expresaba esa conversación era cómo iba a cambiar el trabajo producto de la tecnología. Durante la pandemia, creo que además de los efectos que ha tenido esto en nuestra sociedad, creo que se ha acentuado una discusión también relevante que tiene que ver con el clima, tiene que ver con el cambio climático. De hecho, todas las organizaciones, todas las empresas hoy día estamos preocupados de cómo hacemos nuestra actividad sin impactar el medio ambiente. Cómo al final del día aportamos a este calentamiento del planeta que nos está produciendo impactos prácticos en nuestra actividad. Entonces, a mí me parece que cuando uno junta estos dos temas, un impacto tecnológico que está muy presente, ha estado durante la pandemia, con una urgencia que toma el clima, que toma el cambio climático, probablemente la respuesta a esos dos fenómenos, al menos, va a ser justamente cómo reinventamos la forma de trabajar, cómo operamos de manera distinta en cualquier tipo de organización. Y a mí me parece que es un desafío fantástico porque nos va a obligar a reinventarnos. Nos va a obligar a repensar cosas que antes dábamos por obvias. Nos va a obligar a pensar, bueno, cómo manejamos el desarrollo del talento, cómo manejamos las jornadas de trabajo, cómo desarrollamos los lugares donde trabajamos. Estábamos todos acostumbrados a trabajar en oficinas, en edificios. Hoy día pareciera ser que hay un cambio fundamental. Entonces, a mí me parece que la transformación va a ser un elemento central en toda organización. Y creo que nunca tenemos que olvidarnos que la transformación la hacemos las personas. Las máquinas nos van a ayudar, la tecnología nos va a ayudar, pero la transformación la hacemos las personas. Nosotros sabemos cambiar, nosotros podemos cambiar y adaptarnos. Me parece que es un tremendo desafío de sociedad y de futuro. Muy interesante, Claudio. De hecho, todos tenemos quizás internalizado de que lo único constante es el cambio. Si bien como personas nos cuesta adaptarnos a él y a veces somos bastante resistentes. En ese contexto, Paz, tu experiencia como reclutadora, como headhunting, ¿qué habilidades ves que están siendo hoy día más demandadas por las empresas? ¿Y ves algún cambio, por ejemplo, en los últimos 10 años en ese set de habilidades? De todas maneras, Fernando, un poco en la línea de lo que decía Claudio, ya a mí me parece que esta pandemia nos obligó, nos aceleró, ¿no es cierto?, todo el tema de la transformación digital y también, claro, tiene todo el tema técnico, ya, pero a la vez tiene todos los temas, ¿no es cierto?, de habilidades blandas que uno requiere para enfrentar, ¿no es cierto?, estas nuevas formas de trabajar, ya. Entonces, hoy día el tema del diálogo, del trabajo en equipo, aunque tú estés en teletrabajo, ya, igual tienes que crear, ¿no es cierto?, las instancias como para poder reunirte, ya tenemos Meet, Zoom, lo que sea, ¿no es cierto?, online, para poder compartir con tu equipo, ¿ya? Y bueno, también, ¿no es cierto?, el tema de la pandemia y el tema de estar un poco aislado, ¿ya?, hace que la forma de enfrentarnos al trabajo en forma profesional sea, ¿no es cierto?, cada día distinta. Y eso nos obliga a ir cambiando, ¿ya? Yo te diría que el tema del error, ya, es otro tema que tenemos que acostumbrarnos
a caernos, a poder levantarnos, a practicar, ¿no es cierto?, distintas formas de trabajar y ver al final cuál es la mejor, ya cuál resulta de mejor forma. No tener miedo a hablar, ¿no es cierto?, y decir cuáles son los temas que tenemos que mejorar o qué oportunidades tenemos de crecimiento. Entonces, creo que hoy día en los jóvenes y en el tema, digamos, de hunting, de lo que se requiere en las empresas, para realizar un trabajo profesional con mejor gestión, etcétera. Bueno, todo el tema de transformación digital es un temazo, data science, Power BI, bueno, tú, María Paz, debes saberlo, ¿no es cierto?, mejor lo que se requiere hoy día, pero también todos los temas de distribución y logística. ¿Ya? También se han acelerado, ¿no es cierto?, las contrataciones en distribución y logística, en todo lo que es experiencia del cliente, que hoy día siempre poniendo a las personas en el centro, ¿no es cierto?, las comunidades, la importancia del respeto, ahí está el medio ambiente, etcétera. Creo que son un temazo hoy día que hay que tomar, hacerse cargo. Absolutamente, y eso, de nuevo, no es fácil. Y parte de lo que tú señalas está el corazón de lo que es la innovación y el emprendimiento. Atrévete, equivócate rápido, aprende de esos errores. Y eso quizás también es parte de los desafíos de transformación de las organizaciones, que a veces se tenía un poco de temor al cambio, se penalizaba el error, y eso claramente hoy en culturas más ágiles tiene que cambiar. Ahora, María Paz, tú algo insinuaste sobre esa reconversión de habilidades, que creo que es un tema que nos tiene que cruzar y remirar hacia adelante, porque todos vamos a tener que aprender nuevas habilidades. ¿Cómo dirías tú que se vive ese proceso? ¿Cómo se reconvierte talento? ¿Qué sugerencias ves tú? Porque parte de nuestro rol como universidad está en esa dimensión, pero probablemente es un trabajo de alianzas mucho más amplias. Claro, efectivamente, bueno, como decíamos, se viene un cambio en el mundo laboral de aquí al 2030. Estaba justo leyendo una cifra en la mañana que hicieron un estudio en McKinsey donde decían que el 91% de las actividades de 2.000 trabajos se podían automatizar hoy día, pero eso no significa que se vaya a perder el 91% de los trabajos, sino que, ¿por qué? Porque las personas en su trabajo requieren realizar más o menos 20 actividades. Entonces, claro, se van a automatizar algunas actividades que yo hago, pero no todo lo que soy yo, digamos. Y por eso tiene que ver con transformarme a, en el fondo, hacer cosas distintas. También, hablando un poco de la inteligencia artificial, también un doctor una vez escuché que dijo, yo sé que el algoritmo, el robot no me va a quitar mi trabajo, pero sí sé que si no lo uso, voy a perder mi trabajo. O sea, es lo que decía Claudio, en el fondo uno va a tener que aprender a trabajar distinto, de la mano de la tecnología que te ayuda a hacer mejor tu trabajo y tu trabajo más sustentable. Totalmente de acuerdo con Claudio. Esa transformación es positiva. No solo decir que rico, me voy a quedar en mi casa, no tengo que ir a la oficina, no. Tiene que ver también con cómo ejecutar un trabajo productivo impactando lo menos posible el entorno, en el fondo a tus grupos de interés. Entonces, y en esa línea es súper relevante lo siguiente, que no basta solo con la universidad para educar lo que se va a requerir estos 10 años, y por tanto se habla un poco del rol de la empresa con sus colaboradores en entregarle la educación que requieren y en el fondo reconvertirlo estos años. No son capaces los ejecutivos por sí solos, ¿ya? Y en ese rol un poco de crear valor a tu stakeholder está uno de los más relevantes es tu colaborador. Así que resumiendo, yo creo que las empresas van a tener que estructurarse de cierta forma de dejar los tiempos para que la persona trabaje, eduque, pivotee, porque hoy día no está el tiempo. De hecho, yo soy directora de una empresa y decía, los viernes ojalá que no se trabajara en la empresa, sino que trabajara en la nueva empresa. O sea, de lunes a jueves la empresa que tenía ahora y los viernes en la empresa que vas a tener. Y en la empresa que vas a tener, tú vas a ser distinto. Entonces tienes que educarte, tienes que tener tiempo. Así que yo creo que se vienen grandes cambios también en eso. Y lo último también que interesante, lo de los músculos, porque se hablaba, ¿por qué ahora va a cambiar esto de las máquinas y todo? Claro, porque antes las máquinas eran músculos para hacer trabajo. En el fondo era un acompañamiento al humano para hacer trabajo. Hoy día ese acompañamiento es un cerebro, no es un músculo. Claro. Entonces vienen cambios muy, muy fuertes en estos 10 años. No, súper interesante. De hecho, lo que ha destacado Google es que precisamente dejan del orden de un día a la semana, como tú dices, ese 20% del tiempo, exacto, para no solo capacitarse, sino que para hacer otras cosas de interés propio del trabajador, lógico, que le agreguen valor a la empresa y que no sea necesariamente esa función específica. Ahora, Claudio, ¿cómo ves tú ese proceso de transformación a una mayor escala?
tenemos un desafío de productividad en Chile y en el mundo muy relevante. Vemos que la productividad en general está bajando y con la velocidad quizás vertiginosa de cambios tecnológicos surge esta pregunta: ¿cómo las grandes empresas o cómo el país puede acelerar los ritmos de transformación de sus colaboradores? Mira, quizás una de las claves, Fernando, está en entender qué hay detrás de este concepto de productividad, que a veces suena como un término de economistas, que lo miden, lo estiman, pero al final del día productividad significa cómo hago más con lo mismo, o idealmente cómo hago más con menos. Y eso fundamentalmente tiene que ver con la dinámica de la innovación. Fíjate, muchas veces las empresas pensamos que la innovación se hace en un departamento de innovación, en una unidad de transformación. Pero la verdad es que la innovación se hace a todo nivel. Todas las personas hacemos innovación. Y probablemente hay un aspecto cultural para lograr incrementos en niveles de productividad. O sea, cómo cada persona de la organización se hace la pregunta de cómo mi trabajo lo hago mejor con los recursos que tengo, o cómo transformo el trabajo, digamos, utilizando menos recursos. Y esto, fíjate, más allá de una dimensión económica, tiene una dimensión de cómo cuidamos los recursos que tenemos. Sabemos que estamos en un momento donde el planeta nos está dando señales relevantes. Nos está diciendo, oiga, mire, lo que hemos hecho desde niveles preindustriales hasta ahora, bueno, la verdad es que ha sido desarrollo económico, ha sido desarrollo de personas, pero ha calentado el planeta. 1.5 grados la estimación desde que partimos antes de la revolución industrial. Entonces, el desafío de productividad ahora tiene que ver, bueno, ¿cómo sigo creciendo? ¿Cómo sigo desarrollándome con cero impacto en el planeta? No estamos hablando de reducirlo, estamos hablando de cero impacto. Este es el concepto de las economías circulares. Y a mí me parece que ahí la productividad, la innovación están fundamentalmente vinculadas con el quehacer humano. Y yo lo veo como una gran oportunidad. A veces nos asustan con todas estas cosas, nos dicen que esto va a ser el fin del mundo. El planeta lleva mucho tiempo y probablemente si algo se va a extinguir no es el planeta, digamos, podemos ser los que estamos en el planeta, pero no el planeta. Y a mí me parece que si en esto tenemos una mirada común, si en esto innovamos, si en esto entendemos la productividad con hacer más con menos, probablemente estamos frente a una nueva etapa de desarrollo social. Y a mí me parece que esa es la motivación, como hablábamos, del trabajo, de las personas, de por qué estamos en esta vida tratando de aportar al bien común y a una sociedad que se desarrolla para todos. No, muy interesante, y de hecho esto creo que refleja un poco el espíritu de alianza que tiene que impulsar todos estos cambios. Nosotros como Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, junto con programas de Corfo, Fundación Chile, estamos impulsando programas de transformación digital, de desarrollo de nuevas competencias en analítica de datos, etcétera, que permiten acelerar esas competencias, recordando que las personas hoy día no estamos habitualmente 10, 20, 30 años en el mismo trabajo, sino que precisamente podemos cambiar al interior de la empresa de función también, o incluso de empresa con nuevas habilidades. Ahora, tú, Claudio, mencionaste algo vinculado a cambios sociales. Por supuesto, el clima es uno de los muy relevantes. Pero me gustaría también pensar, Paz, en tu mirada de cara a los cambios sociales de los últimos años. Ya vemos en Chile procesos fuertes, digamos, de cambio social. ¿Qué crees tú que debe generarse en la formación o en el desarrollo de las habilidades a partir de esos cambios o demandas de la sociedad? Mira, Fernando, yo creo que en ese sentido, como tú decías, la Universidad del Desarrollo, que tiene todo este tema, digamos, incorporado, la Facultad de Ingeniería de la Educación Dual, a mí me parece fantástico porque creo, ¿no es cierto?, que uno se involucra en la sociedad. Ya cuando tú estás en la universidad como alumno, ya estás en un mundo muy protegido, muy chico, sabes poco lo que pasa afuera, ¿no es cierto? Entiendes poco de los sectores de la economía, no tienes idea de las empresas en general, ya, pero el hecho de involucrarte y ir a la práctica, ¿no es cierto?, te hace crecer, ¿ya? Y por otro lado, pienso que hoy día es bien importante el tema de la educación continua, y en eso ustedes como universidad también tienen una responsabilidad, ¿no es cierto?, de seguir a los exalumnos, ¿ya? Y continuar con su educación, ¿ya? Hoy día, ¿no es cierto?, los temas de, como hablábamos, ¿no es cierto?, de transformación digital, de ESG, etcétera, son temas que están vigentes y que la gente que salió de la universidad hace 10 años hoy día no los tiene. Entonces, como Universidad del Desarrollo, hacerle seguimiento, tener el nexo con los exalumnos, de estar en esta educación continua, me parece que
es un must, o sea que llegó para quedarse y que tenemos que ser capaces de nosotros mismos también autoeducarnos. Y por el lado social, hoy día, ¿no es cierto?, el compromiso con la sociedad, el diálogo, la tolerancia, el debate, el poder debatir, ¿no es cierto?, para encontrar acuerdos más macro. ¿Cómo formamos, ¿no es cierto?, ejecutivos, profesionales, técnicos, mejores personas para tener un mejor Chile, un mejor país, donde todos, ¿no es cierto?, podamos conversar, respetarnos y tener un compromiso social de desarrollo, de bienestar, de mejora. Creo que eso es muy importante. Absolutamente. Ahí, complementando a la paz, el tema, por ejemplo, de la ambidestría, que es algo que cuesta, digamos, porque son dos lados del cerebro. La ambidestría se habla respecto a cómo los CEO hoy día tienen que tener tanto el día a día como la innovación. O sea, tienen que estar pensando cómo el business as usual le genera el revenue que tienen que cumplir para su proyección y meta, pero al mismo tiempo tienen que pensar en cuáles son los drivers de revenue que van a venir en los próximos 2-3 años. Antes era una discusión para los próximos 10 y los planes de negocio estaban hechos para 10 años, 5 años. Hoy día, si tú tienes un plan de negocio más de un año, es mal visto en el fondo, porque tú necesitas tener un gerente que tenga esos dos lados. Y yo creo que tanto también de generar capacidades tiene que ver con las habilidades blandas de hacer que las personas puedan realmente vivir en este mundo dual, en el mundo bipolar, digamos. En que en verdad un día tenés que pensar en el hoy y al mismo tiempo en la tarde tenés que pensar en el mañana. No es fácil. Y en general, bueno, hay gente que no... Lamentablemente van a cambiar un poco, yo creo, el reclutamiento de personas que tengan esas capacidades duales, que son tan importantes en este tiempo. Y además permiten resiliencia, porque hoy día lo que está claro es que necesitamos colaboradores y emprendedores resilientes, que sean capaces de abordar con tranquilidad y vean que los cambios y las crisis son oportunidades y no son cosas que a mí me van a dejar paralizado. Ahora, un elemento clave, María Paz, lo que tú estás diciendo es la flexibilidad, ¿ya? Y cómo los profesionales tenemos precisamente esa flexibilidad para vivir e impulsar los cambios de una forma permanente. ¿Alguna experiencia o reflexión de cara a cómo entrenar esa flexibilidad? Mira, es divertido, pero yo creo que con el ejemplo. Yo formé Joicar y a los 5 años yo salí de la gerencia general y dejamos a un nuevo gerente que venía de la industria más conservadora, más tradicional. Y al principio le costó porque no entendía esta dinámica de, no sé, hacer sprints semanales, de ir a hacer reuniones presenciales y el resto era todo virtual, cuando no era tan obvio como ahora. Pero te diría que les dura 3 meses y ya no quieren volver atrás. Entonces, en resumen, el ejemplo. El ejemplo es lo mejor que hay y por eso es tan importante también que en los directorios hayan personas que tengan este tipo de formas de pensar, en los nuevos gerentes generales, porque lamentablemente la gente busca referentes y no se atreven a hacer cambios en el fondo en su forma de trabajo si no tienen como a un sponsor o alguien que lo puedan mirar. Entonces, yo te diría que eso cada vez va a influenciar más a que las compañías se atreven a relajarse un poco más y a que la gente se puede equivocar y learning by doing, como dicen. Ahora, eso es súper necesario no solo en las empresas jóvenes, sino también en las empresas más consolidadas. En eso, Claudio, ¿alguna reflexión de cómo esa flexibilidad también se entrena o se adquiere en personas que quizás ya están en la mitad de su trayectoria profesional? Mira, a mí me parece, Fernando, que justamente la pregunta en grandes organizaciones de cómo mejoramos las competencias, cómo mejoramos las habilidades de esa organización es un tema central. Y quizás esto pasa por algunos temas, yo te diría, culturales. Fíjate, lo primero que a mí me parece es que tenemos que entender que la formación, la educación continua, el desarrollar habilidades, es parte del trabajo. Nosotros venimos de un modelo donde la formación y la educación se hacía después del trabajo. Claro. Es común ver esto de que las personas estudiaban en horario vespertino o fines de semana. Quizás para avanzar más rápido en esto vamos a tener que entender que tal como agendamos reuniones o talleres o sesiones de trabajo en la empresa, vamos a tener que incorporar en nuestra agenda de trabajo la formación y el desarrollo de habilidades. Y eso cubre a todas las personas de la organización. Entonces no estamos hablando de un cambio a gran escala que va a requerir repensar justamente cómo organizamos el trabajo.
Y yo le agregaría una dimensión que me parece fundamental, que es la colaboración. Tú lo decías muy bien, las universidades desde luego que van a jugar un rol central y relevante en esto, pero no son los únicos. Van a tener que las universidades conectarse con el mundo del trabajo para poder tener pertinencia, para poder tener agilidad, para poder desarrollar talento a la medida. Y me parece que esa oportunidad de colaborar es una oportunidad de ir más rápido. Especialmente en un país como Chile, donde a veces da la impresión de que se nos ha olvidado cómo conectamos el mundo de la empresa con el mundo de la academia, que tienen mucho que aportar en esa colaboración y en esa integración. Entonces, nuevamente, yo quiero ser optimista. Creo que esta transformación en cómo desarrollamos habilidades, cómo desarrollamos competencias, es una oportunidad para las personas. Es una oportunidad para decir, mira, estamos avanzando, estamos probablemente resolviendo desafíos que hasta ahora no hemos sido capaces de resolver. Interesante también eso como llamado al desarrollo de las personas. Yo creo que todos tenemos esa sana ambición de progreso, de logro, de desarrollarnos y generar un impacto en todo lo que hacemos. Desde ahí, ustedes, Claudio, también en Aguas Andinas han trabajado mucho en economía circular. ¿Cómo han generado ese proceso que, por un lado, como tú mencionaste, es un cambio cultural, pero también es un trabajo con otros? Sí. ¿Cómo lo han vivido? Mira, la verdad es que como una gran oportunidad de reinventarnos, como decimos nosotros, de dejar de ser una compañía de agua y transformarnos en una compañía medioambiental. Y a mí me parece que esto no solo aplica al sector aguas, esto va a aplicar a toda entidad productiva, a toda organización, a todo estamento que desarrolla alguna actividad. Y fíjate, la belleza de la circularidad es que nos obliga a hacernos preguntas que antes simplemente no nos hacíamos. O sea, cuando yo decía, ¿cómo hacemos nuestro trabajo sin impactar el medio ambiente? Que desde luego una pregunta general, es un tremendo objetivo. Pero si sofisticamos la pregunta, por ejemplo, ¿cómo utilizo energía que sea limpia y que no impacte el medio ambiente? O ¿cómo utilizo agua en mis procesos, en mi desarrollo, de manera de no afectar, no sé, el uso, la transformación de esa agua? Entonces, creo que estamos frente a desafíos nuevos, más urgentes, que nos van a obligar a las organizaciones a justamente poner todo lo que hemos hablado en este foro al servicio de la transformación. Y yo creo que las generaciones futuras, si algo nos van a preguntar es, bueno, ¿qué es lo que hicieron ustedes cuando eran conscientes que tenían un desafío? Probablemente antes de la Revolución Industrial nadie sabía que teníamos un desafío. Durante la Revolución Industrial no nos dimos cuenta que teníamos un desafío. Pero hoy día lo sabemos. Naciones Unidas y su panel de cambio climático ha sido explícito en decir, se nos acabó el tiempo. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Y creo, nuevamente, que las empresas tenemos un rol central en justamente mostrar de que es posible transformarse, que es posible ser circular, que es posible reinventar nuestros modelos de negocio y por lo tanto, legar a las generaciones futuras modelos de desarrollo y de transformación que sean compatibles con el medio ambiente. Esa es la oportunidad que estamos viviendo hoy y desde Aguas Andinas, desde distintas empresas que están avanzando en esto, lo que estamos buscando es justamente aportar a esa respuesta y que esto al final del día sea un motivo de orgullo porque lo vamos a construir entre todos. Bueno, Chile tiene buenos ejemplos, entre ellos el saneamiento, digamos, de todos los alcantarillados, la región metropolitana, es algo donde el planeta ha ido mucho más lento y Chile está bastante a la vanguardia. Ahora, tú vas hablando de cambios sociales, hablaste de compromiso, y yo creo que detrás de eso está de nuevo la pregunta de cómo las organizaciones nos movemos a partir de valores. Y que efectivamente estén al corazón de nuestra cultura. ¿Cómo ves tú que las empresas están incorporando esa mirada? Quizás algunas ya la tienen hace tiempo, pero creo que los cambios sociales del país a veces nos hacen repensar el valor de la ética, el valor de la colaboración. ¿Has visto empresas que estén definitivamente incorporando esa mirada de valores más rápido a partir de los cambios sociales del país? De todas maneras, fíjate que en general, ¿no es cierto? Si uno mira, claro, todas las empresas son únicas, ¿no es cierto? Tienen su cultura, su propia filosofía, ¿ya? Pero hoy día, ¿no es cierto? Con estos cambios tan acelerados, con las crisis que hemos tenido y este mundo global, yo creo que el tema del propósito de las empresas ha sido un temazo hoy día. O sea, todas las empresas han pensado, han repensado su propósito, ya siempre, ¿no es cierto?, volcado a cómo
mejoramos nuestro quehacer, ya poniendo a las personas en el centro y a la comunidad, a todos los stakeholders, etcétera, con todos los temas de ESG involucrados. Creo que eso fue un cambio rápido y se notó. O sea, las empresas trabajaron en buscar un propósito y lo difícil, claro, es, ¿no es cierto?, empaparse ya como personas y como trabajadores en estas nuevas culturas que han surgido gracias, ¿no es cierto?, a los cambios que ha pasado por la pandemia, por las crisis, etcétera. Creo que eso nos ha ayudado a ser un poquito más abiertos, a tener mayor diversidad, ¿no es cierto?, en las empresas, la inclusión, etcétera. Eso nos hace mejores personas, ¿ah? Y creo que el hecho de estar repitiendo y mostrándonos cuál es el propósito, uno lo va internalizando y creo que eso va a hacer que tengamos un mejor Chile al final. Obviamente, ¿no es cierto?, la Universidad del Desarrollo tiene un desafío enorme de seguir formando jóvenes con valores férreos, que aprendan de los errores, que no tengan miedo al diálogo, que sean tolerantes, que sean inclusivos, que sean diversos, que abracen, ¿no es cierto?, todos estos nuevos propósitos que tienen la misma universidad y los compromisos con el mundo, en el fondo. No, eso es muy bonito. De hecho, uno ve la educación como algo mágico, en cuanto uno transmite convicciones, transmite pasiones, no transmite solo conocimiento. Y esa mirada a la vida, esas experiencias que tú mencionas, es algo, creo que, motivante para los profesores, también para las jefaturas, que tienen un rol precisamente en el desarrollo integral de sus colaboradores. Y también ahí, un poco en la línea de eso, también complementar que totalmente de acuerdo que en este mundo donde nos necesitamos todos para avanzar más rápido, ¿no es cierto? O cuando dicen para avanzar más rápido, toma vuelo, yo creo que nos necesitamos. Así lo demostró la misma vacuna, que trabajaron de todos lados para sacarla rápido. Yo creo que en estos 10 años que se vienen, la co-creación, como hablaba también Claudio, es relevante tanto entre nosotros con nuestros pares, como con, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con las empresas y las startups. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, estamos frente a aumentos significativos de compañías que están haciendo sus corporate VC. ¿Por qué? Obviamente por temas de estrategia de buscar nuevos negocios y todo, pero muchas veces muy fuerte por un tema de captar talento y capacidades que no tienen internamente y que no puedan hacer frente a la velocidad de la transformación digital que hoy día tienen. Así que yo también creo que, como decía, uno va aprendiendo por mirar a otro, por saber cómo trabajan otros. Hoy día yo veo muy fuerte que se está permeando en el fondo los procesos ágiles de startup en compañías más grandes y tradicionales, cosa que hace 10 años, yo partí en emprendimiento hace mucho tiempo, era impensada, porque acá la empresa chica, ¿cómo le iba a decir a la grande que cambiara su legacy? Bueno, ahora es al revés. Hoy día es la chica la que le enseña a la grande cómo ser más ágil y la grande le enseña, por supuesto, mucho a la chica. Entonces, creo que es bonito esto que se está dando como un pacto como de generosidad, digamos, y de buscar valor entre las dos partes, que eso va a ir muy fuerte. Y por último, otra tendencia es, en el fondo, los equipos, como ahora el trabajo súper híbrido. Vamos a tener empresas globales con equipos en múltiples países, mucho más de lo que se ve hoy día. Y eso también va a hacer que la gente hoy día tenga una forma de trabajar más global y va a tener capacidades de sus colegas que están en otros lados. O sea, ya no importa, eres agnóstico al país que eres. El exceso de información, claro, en el fondo. Hay tanta información. Tiene que permear y ser agnóstica donde tú estás y todo. Y eso, por naturaleza, va a dar inclusión, apertura. No porque sea forzado, sino que porque se da. No, y en eso el valor de la confianza. Yo creo que es algo que es muy importante en Chile, a veces nos falta. Y esa confianza de colaboración, de ver que uno puede compartir capacidades, co-crear, como tú mencionas. Tú hablaste de los stakeholders y el corazón que está puesto en los colaboradores. Paz ha hablado de los ESG y tú has estado en directorios de distintas empresas. ¿Cómo ves, María Paz, esta mirada más amplia de los colaboradores, esta mirada del ESG como una mirada de gobernanza distinta? Sí, yo creo que, bueno, ahí también leyendo un artículo también, la generación Z, que es la que va a venir a trabajar ahora, parte fundamental de los drivers para trabajar en una compañía es su propósito. Por lo tanto, yo creo que toda la tendencia va hacia eso. La gente, si tú conversas con gente de universidad, me imagino, todos quieren hacer proyectos que mejoren la calidad de vida o mejoren los problemas del mundo. Entonces yo creo que tanto el propósito de la empresa ha cambiado, comparto plenamente que ha cambiado rapidísimo y lo encuentro buenísimo. Segundo, los incentivos financieros. Hoy día vemos que
el ESG es un factor de decisión a los analistas de inversión, así que por ese lado, el que no le guste igual, desde el lado económico tiene que hacerlo. Y tercero, porque las mismas personas que van a trabajar en la empresa, y si tú quieres traer buen talento, no te queda otra. Así que yo creo que se están juntando varias puntas que van a hacer que esto realmente resulte. Yo, igual que Claudio, estoy súper optimista. Yo creo que vamos a tener un país con mejor calidad de vida para la gente. El mundo va a funcionar impactando menos el medio ambiente, apalancado por la tecnología, y la salud también va a mejorar mucho. Creo que vienen tiempos buenos para la humanidad, digamos, y para el mundo. Qué bueno esa mirada optimista. Yo creo que es muy importante y genera también energía, energía positiva, más ganas de aprovechar todos los aprendizajes, no renegar de todo, sino que valorar lo bueno. Ahora, hay una dimensión que hemos conversado poco, Claudio, que es el rol de las plataformas digitales en la formación de talento. Hemos visto en la forma de trabajar rápidamente eso, algo en la manera de educarnos. ¿Qué reflexión tienes tú de cara a esa transformación del talento a partir de las plataformas digitales? Mira, ciertamente esta pandemia nos ha enseñado cosas que antes las sospechábamos, pero que se han visto confirmadas durante la pandemia. Y me refiero a que hay formas alternativas de hacer muchas cosas, entre ellas la educación. Yo creo que las plataformas están jugando un rol dinamizador. Ojalá que las podamos aprovechar mejor en términos de mejorar el aprendizaje. Y mira, a mí me parece que la justificación que hay detrás de todo esto es un principio que nos debería guiar a todos. Hemos hablado largamente de los desafíos que tenemos como sociedad. Y a mí me parece que un principio básico es que no desperdiciemos ningún talento. O sea, que podamos como sociedad sentirnos orgullosos de que todos los talentos que tenemos están siendo utilizados. Tenemos ejemplos muy claros, digamos, cuando vemos la participación laboral femenina, por ejemplo. No hemos sido capaces como sociedad de incorporar más aceleradamente a todo el potencial femenino que tiene nuestra sociedad. Hay varias estimaciones que indican que si todas las mujeres que pueden trabajar, que están en condición de trabajar, que quieran trabajar, lo hicieran, tendríamos un salto bien importante en productividad, en PIB, de desarrollo del país. Totalmente. Entonces, a mí me parece que aquí la lógica digital, la lógica de las plataformas debería ayudarnos a justamente responder esa pregunta. ¿Cómo no desperdiciamos ningún talento? ¿Cómo, usando el mundo digital, usando la conectividad, usando que el aprendizaje puede ser a distancia? Probablemente vamos a tener que aprender más de cómo lo complementamos con presencialidad, porque sabemos que esto no es solo online o no es solo estar conectado. Creo que hay una mezcla virtuosa ahí de lo presencial más lo digital. Pero creo que lo que nos tiene que guiar como sociedad es justamente esto, cómo todas las capacidades, todos los talentos los ponemos al servicio del desarrollo de nuestra sociedad. Ese al final del día es lo que hemos hablado aquí, el punto de fondo de ESG, que al final es cambiar el propósito, es pensar de manera distinta para qué somos las organizaciones, pero también es pensar en la sociedad como bien común. Y yo estoy convencido que lo digital, las plataformas, nos van a ayudar a justamente avanzar más rápido, a resolver aquellas cosas que quizás en algún momento pensamos que no se podían resolver, de una manera mejor pensando en el bien común. Y ahí, por ejemplo, el gig economy, es lo que tú dices, Claudio, en el fondo que haya espacio para todos. Al final el mercado fragmentado, long tail, de todas las partes del mundo pueden encontrar hoy día trabajo en la gig economy. Ahora, y eso hace que el mercado tenga, como dicen en la universidad, empleo, ¿cómo se dice? Cuando tiene máximo empleo, que todos pueden trabajar. Claro. La gig economy te abre puertas a eso. Bueno, nos quedan pocos minutos. No sé si quieren compartir alguna reflexión final antes del cierre. Sí, a mí me parece que está bien todo el tema online, está bien todo el tema digital, pero creo que los humanos estamos hechos para compartir presencial, en persona, ¿no es cierto?, abrazarnos, a querernos, etcétera. Creo que es demasiado importante y eso no lo podemos olvidar y no lo vamos a perder porque por mucho que tengamos, ¿no es cierto?, una invasión tremenda de todos los temas tecnológicos, el hecho de reunirnos, de poder conversar cara a cara, tomarnos un café, qué rico, ya, eso yo creo que no se va a perder nunca. Absolutamente. Yo creo que el valor del encuentro y la importancia de los vínculos son un motor que efectivamente genera esa motivación, ese propósito y todas esas ideas que al final surgen de la interacción entre personas con motivaciones diversas, pero quizás con propósitos compartidos. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes. La verdad que creo que ha sido un panel muy interesante. Felicitarlos por todo lo que hacen en esta dimensión de formación y desarrollo de talento. Estamos muy contentos de ese trabajo en conjunto con Movistar, Fundación Telefónica y la Universidad del Desarrollo.
vemos que hay no solo desafíos, sino que grandes oportunidades hacia adelante. Así que, bueno, desearles lo mejor y Muchas invitarlos gracias. a seguir conectados. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Muchas Fernando. gracias. Muchas gracias. María Paz. Gracias, Paz. Gracias. No, gracias a ustedes. Bien, pues muchísimas gracias por la interesante conversación. Vaya que la pandemia nos hizo extrañar estos encuentros y conversaciones presenciales y poner en valor. Gracias por habernos acompañado en esta conversación y nosotros también de esta manera damos por finalizado el presente episodio, pero tenemos una invitación. Recuerden que nos vamos a volver a encontrar los días 4, 5 y 6 de enero, donde vamos a vivir el primer gran evento de educación del próximo año. Será hasta entonces. Oye, muy buena.